Seguimos con la clase sobre el bautismo que da salvación. El video pasado estuvimos viendo un tema muy importante. ¿Qué se necesita para que una persona pueda ser bautizada? Eso fue lo que vimos y vimos eh, algunos aspectos, explicamos unos aspectos conforme a la Biblia, conocimientos, ideologías propias de seres humanos que pues se exponen y se enseñan y algunas personas lo creen. Y vimos, una de las cosas que vimos fue que el mundo afuera, las personas afuera dicen que se necesita para ser bautizado, se necesita estar casado, que es necesario que el ser humano pueda contraer matrimonio para poder casarse, para poder ser bautizado. Y otra de las cosas que también explicamos es que el mundo afuera dice que se necesita para ser bautizado charlas. Y pues vimos algunos ejemplos, muchos ejemplos vimos y hay muchos ejemplos bíblicos. Y aquí pues lo constatamos conforme a las escrituras y pues dimos lectura. Algunos versículos son unos ejemplos de que no fue de esa manera o no es de esa manera que una persona debe ser bautizada recibiendo un procedimiento de charlas. Recuerda que estamos hablando el bautismo que da salvación. Claro está. Si el ser humano quiere bautizar no para salvación, quiere poner sus ideas, sus ideologías, su cultura, tradiciones, claro, eso es muy personal de él, pero nosotros solo estamos viendo el bautismo que da salvación. Ya las cosas que el ser humano esté haciendo fuera de la Biblia, eso ya es cosas, son personales, pero que tampoco podemos decir, o yo podría decir, que puede ser salvo a un ser humano si no va conforme a la Biblia. El concepto, pues ese es equivocado. Vimos esas partes entonces y vimos que uno de los pasos esenciales para que una persona sea bautizada no es estar casada, no es que reciba charlas para que se bautice. Uno de los pasos esenciales para que la persona pueda ser bautizada es tener fe, porque decía que sin fe, dice el escritor de los Hebreos, es imposible, escuche, es imposible agradar a Dios. La fe es esencial entonces para obedecer a Dios y no a los hombres. O sea, porque yo puedo tener fe, pero puede ser fe humana en una persona, en algunos objetos, en un semáforo. Me lo paso, cuando esté en verde, me lo paso sin pararme y ver a los lados, porque tengo confianza de que el que está al lado contrario y como está rojo, él va a parar. Entonces yo sí. Entonces puedo tener fe en algunas situaciones materiales o en personas, pero no significa que esa sea la fe que agrada a Dios o la verdadera fe. Entonces vimos que uno de los pasos para poder ser bautizado es fe. Y esa fe es creer, es tener acción a lo que yo he escuchado, a lo que me han predicado. O sea, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver un segundo paso que es necesario para que una persona sea bautizada. Pues vivimos en este mundo y donde sea que usted va, usted va a escuchar el mismo método casi siempre. No cambia. Usted va a una ciudad, a un país, el método casi es el mismo. No cambia. Ahora bien, cuando hacemos una comparación con la Biblia y con lo que la gente enseña, es ahí donde sí tendría que cambiar y debería de ser diferente. Entonces, hoy vamos a ver que las personas afuera, las religiones,
afuera, en su minoría, casi nunca se le dice a las personas, para que una persona sea bautizada, se le explica qué es lo que necesita hacer, qué son los pasos necesarios. Casi nunca. Solo algunos dicen, bueno, estos hermanos se van a bautizar para tocar instrumentos, se van a bautizar para tener privilegios, se van a bautizar para lo que le decía el primero, no esté en fornicación. Y pues son pasos incorrectos, no lo menciona la Biblia. Lo que se necesita para que alguien sea bautizado no es que yo toque instrumento. Lo que se necesita es un arrepentimiento. Hay fe, hay algo que se llama fe y que le produce al ser humano aquella creencia en aquello que no ve y que no ha visto, pero lo escucha y le produce fe. Y esa fe lo lleva a un arrepentimiento de ver su vida, cómo la ha vivido. Dice Hechos, para no estar hablando tanto, vamos a leer la Biblia. Hechos en el capítulo 2. Vamos a ver varios, bueno, voy a citar varios ejemplos de arrepentimiento, pero hay varios que se encuentran en las escrituras. Dice Hechos en el capítulo 2, en el versículo 36, vamos a leer al 41. Vamos a leer estos versículos. Dice de la siguiente manera, verso 36, Hechos 2. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Yo qué Pedro está diciendo? Al oír esto, todas los que estaban ahí, todas las personas que estaban reunidas, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué se van a bautizar? Para el perdón de pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Verso 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Mire, el apóstol Pedro está predicando a una multitud de personas. Lo que se lograron bautizar como 3,000, dice la Biblia, lo que se logra contabilizar. Había una multitud de personas y Pedro empieza a decirle, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. A este Jesús que ustedes mataron, que ustedes lo entregaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ha resucitado. Ya no está muerto, dice el apóstol Pedro. Ha resucitado. Dios le ha hecho Señor. Ahora bien, el verso 37, cuando escuchan esto, los judíos, los versos son más atrás. Se puede leer todo el contexto ahí. Cuando ellos escuchan esto, ¿sabe qué dijeron a Pedro y a los otros apóstoles? Dice el verso 37, al oír esto se compungieron de corazón. Se compungieron de corazón. ¿Sabe por qué? Porque ellos reconocieron que tenían pecado. Porque el paso para que una persona sea bautizada tiene que arrepentirse. Y estas personas están reconociendo que tienen pecado, que están sucios, que están manchados delante de la presencia de Dios, no de Pedro y de los apóstoles. Ellos dijeron,
Pero ¿y esto qué pasó? Nosotros no sabíamos qué es lo que habíamos hecho. O sea, quiere decir que hemos pecado y se compungieron, se pusieron tristes y dijeron, bueno, hemos fallado. Reconocieron su pecado, porque el arrepentimiento es reconocer tu pecado, es reconocer nuestro pecado. El arrepentimiento es un cambio de mente, el arrepentimiento es un cambio de camino, es dejar lo que hacía para tomar lo que es correcto. Es dejar lo que hacía para que iba en contra de Dios para volverme al camino de Dios. Ese es uno de los pasos importantes para que un ser humano sea bautizado, que se tiene que arrepentir. Él tiene que reconocer su pecado. Esta gente lo está reconociendo. ¿Por qué solo se bautizaron como 3,000? Porque fueron los únicos que se arrepintieron. Los otros no. No se arrepintieron. Aunque dijeron que creían en Jehová, que creían en Dios, pero no se arrepintieron. Por eso tenemos contabilizado solo esta cifra acá. Porque el arrepentimiento hace que el ser humano reconozca. Cuando un ser humano se arrepiente, reconoce. Lo primero que tiene que hacer es reconocer que no ha actuado bien, ya sea con una persona o delante de la presencia de Dios. Y dijeron ellos que se compungieron, sintieron dolor. Porque la segunda cosa, cuando una persona se arrepiente, es que debe de sentir dolor porque ha fallado. ¿A quién? ¿Al hombre? No, a Dios. Esa gente dijeron, pues hemos fallado a Dios. O sea, se sintieron mal cuando Pedro les expone. Ellos, imagínense que cuando la persona es sensible y se le dice en las cosas que está mal, hay gente que llora y dice, he fallado. Y estas personas habían entendido lo que Pedro les dijo. Ustedes lo mataron. Ustedes lo entregaron. Y eso les golpeó su corazón. Reconocieron y sintieron dolor de haber fallado a Dios. Porque ellos esperaban al Mesías. Ellos tenían las escrituras, tenían la ley, tenían las profecías. Y eso era lo que esperaban. Y ahora que lo tienen, lo matan y dijeron, hemos fallado a Dios. Y se arrepintieron. ¿Y sabe qué más produce el arrepentimiento? Dije que el arrepentimiento produce reconocer que he pecado. Lo hicieron estas personas aquí en Hecho. También es sentir dolor por haber fallado. Ellos se compugieron. Y también es decidir cambiar de vida. Es cambiar su forma de pensar. ¿Sabe qué ahora están diciendo esta gente? En el mismo verso 37. En la parte, bueno, leámoslo todos. Al oír esto se compusieron de corazón. En esta parte que sigue. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, pregunta, ¿qué haremos? Están dolidos en su corazón. Y ahora no solamente sienten eso, quieren cambiar su manera de pensar, de actuar. Ahora están diciendo a Pedro y a los apóstoles, ¿qué haremos, hermanos? O sea, ya sé que fallamos, pero ¿nos quedamos así? No, porque el arrepentimiento no es quedarse de la misma manera, es cambiar. Y ellos dijeron, pues, necesitamos hacer algo, de no son la salida, la medicina. Nos están diciendo que fallamos. O sea, y yo siento que le he fallado a Dios, decían ellos. Pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué debo hacer? Qué difícil para los judíos, para todas las personas que estaban ahí, que se regían por algunas reglas, leyes, culturas y sacrificio y todo lo que hacían. Y que ahora Pedro les tenía que decir. Y que ahora, antes de que Pedro les diga, ellos no sepan qué hacer. Pero tenían una
una ley tenían escritos de los profetas y ahora no saben qué hacer. Eso es una persona arrepentida porque dijeron, bueno, si revisamos, ¿y qué es lo que sigue? Si ya lo matamos, ¿qué es lo que sigue? ¿Sabe? Dijeron ellos, ¿qué haremos? Y ese es también arrepentimiento, cambiar su forma de pensar y actuar. Dijeron ellos, ya no quiero seguir viviendo bajo mis propios pensamientos. Ya no quiero actuar como lo he hecho hasta este momento. Eso es arrepentimiento. Están cambiando todo de su forma. Ahora ven, el verso más abajo, el 38, Pedro les da la respuesta. Y la respuesta es sencilla. Hay gente que la esconde tanto y dicen, no, que tiene que hacer esto, tiene que lo otro. Y tantas cosas que el ser humano da para que las personas sean salvas. La salvación es práctica, no está escondida. La salvación se está en la obediencia a la palabra de Dios, no a cosas que hombres enseñan. Dijo el verso 34, la respuesta de Pedro es fácil. Pedro les dijo, arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La solución que Pedro les da es sencilla. Ustedes están reconociendo que tienen pecado. Recuerde que la primera cosa para que alguien sea bautizado debe arrepentirse, pues la primera cosa que tienen que hacer es reconocer su pecado. Y Pedro le está diciendo, bueno, lo que tienen que hacer, ya que reconocieron, ya que sienten dolor por haberle fallado a Dios y ya que ahora quieren cambiar su vida, quieren cambiar su forma de actuar, pero les dice, la respuesta es fácil, arrepiéntanse. Pedro le manda a esta gente a que se arrepientan, a que cambien, pero eso es lo que ellos quieren. La forma es sencilla, dice Pedro, arrepiéntanse, pero no se queda con arrepentimiento, porque eso es uno de los pasos para que el ser humano se bautice. Dice, arrepentíos, ¿y qué más? Y bautícese. ¿Quiénes? ¿Quiénes se iban a bautizar? Cada uno de vosotros. Se está diciendo a toda aquella comunidad. Arrepiéntanse. Pero no solo arrepiéntanse, porque están compungidos de corazón, porque sienten que han fallado a Dios. No, 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 no. Hay algo más que hacer. Y bautícense. Porque para que una persona se bautice para salvación, tiene que arrepentirse. Afuera, pues el mundo lo presenta y dice, si arrepiente de sus pecados, venga, vamos a orar. Y hacen una oración de fe, le llaman ellos. En la Biblia no sale esa oración de fe. No la va a encontrar. Encontramos pasos para que un ser humano sea bautizado. Y entonces el mundo afuera nos ha enseñado y dice, bueno, arrepiéntanse y venga, vamos a orar por usted. Y pues, no se preocupe, hermano, ya está bien. Ya le pidió perdón a Dios. Pero no solamente eso. El ser humano para que se bautice necesita arrepentimiento. Y si se arrepiente de verdad, debe tomar la acción del bautismo. Esa es la respuesta que Pedro les dio. Y veamos qué hicieron ellos, si entendieron o se arrepienten como afuera el mundo nos enseña y que hacen una oración y ya cada quien está bien delante de Dios y ya están arrepentidos. Y mire que el arrepentimiento, dice aquí el apóstol, que es para perdón de su pecado. Ustedes han fallado, le dice Pedro, pero si ustedes se arrepienten y se bautizan, Dios limpia sus pecados, le perdona. Porque el bautismo, como ya le he explicado en unos videos, es para perdón de pecados. Si no, el apóstol les hubiera dicho, solo arrepiéntanse y ya, váyanse a sus casas.
O vengan, vamos a hacer una oración de fe y ustedes están limpios. No, 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 no. A pesar que los judíos eran muy devotos, o son muy devotos a la oración, Pedro no hizo eso. Alguien que sabía la ley, Pedro no dijo, bueno, venga, como dice la ley, vamos. No, 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 no. Debemos, dijo Pedro, bautizarlos para que sus pecados sean perdonados. Esa es la respuesta. Y ellos dijeron en el verso 41, mira, porque Pedro les empieza a decir, sean salvos de esta propia generación, apártense. Si ustedes sienten eso en su corazón, reconocen que han pecado, sienten dolor de haber fallado a Dios. Y si ustedes deciden, quieren cambiar su vida, quieren volverse a Dios con un corazón sincero, deben de hacer esto. Y dice el verso 41, mire lo que hicieron ellos. Eso es arrepentimiento. Esto es arrepentimiento. Y con otras muchas palabras, verso 40, testificaba y les exhortaba diciendo, ser salvo de esta perversa generación. Y mire 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Pedro oró por ellos. Alguien le dijo, a alguien llamó Pedro, vení, ora por toda esta comunidad, porque están arrepentidos. No, no. Así que los que recibieron su palabra, lo que les dijo Pedro, ¿cuál palabra? Ustedes mataron al Hijo de Dios. Pero resucitó, lo está diciendo Pedro, ese es el Evangelio, resucitó. Esa es la buena noticia, resucitó. Ahora dice Pedro, así que ellos hicieron, dice, que en aquel día, así que los que recibieron su palabra, o sea, el Evangelio, se bautizaron, pero ya estaban arrepentidos, porque ellos preguntaron, ¿qué haremos? Porque el arrepentimiento trae también el volvernos a Dios con un corazón sincero. Y ellos dijeron, hemos pecado, reconocieron, sintieron dolor, se compungieron de corazón por haber fallado, preguntaron qué haremos, eso es decidir cambiar mi vida, de cambiar mi manera de actuar, y el arrepentimiento también es volverse a Dios con un corazón sincero. Y lo vemos aquí en el verso 41. ¿Se volvieron a Dios? Sí. ¿Fallaron a Dios? Sí. ¿Se arrepintieron? Pero todas estas 4 cosas, ellas las pusieron en práctica. Reconocer que he pecado, sentir dolor por haber fallado, querer cambiar mi manera de pensar y de actuar, y también querer volverme a Dios con un corazón sincero. Lo vemos en el verso 41. ¿Cómo 3,000 personas se bautizaron ese día? Imagínense. Eso es arrepentimiento. Porque el bautismo que da salvación produce eso, arrepentimiento en el ser humano. Y para que alguien sea bautizado, se necesita arrepentimiento. Es necesario que el ser humano se arrepienta de sus pecados para que pueda entrar en obediencia a Dios. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, un hombre que perseguía a la iglesia, que mataba a cristianos, que pedía cartas, andaba casa por casa, los sacaba, los encarcelaba, los mataba, los golpeaba, y pues también reconoce que era un pecador. Un hombre que no, si podemos decirlo así, no necesitaba de otro hombre que le enseñara, pero sí necesitaba de Dios. Necesitaba de que el Ser Supremo le enseñara cómo eran las cosas. Un hombre que reconoció su pecado, dijo, pues he fallado. Un hombre que sintió que le había fallado a Dios. Un hombre que dijo, bueno, voy a cambiar mi manera de pensar y de actuar, ya no voy a matar cristianos. Ahora voy a convertir cristianos. Porque un hombre que decidió volverse a Dios con un corazón sincero. Y eso es arrepentimiento. Pablo vivió un arrepentimiento verdadero. Porque se necesita arrepentimiento para que una persona se bautice.